Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Buena y santa jornada a todos vosotros, queridos hijitos, en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es miércoles 2 de abril, cuarta semana de Cuaresma y memoria litúrgica, conmemoración litúrgica de aquel gran santo. De Calabria, que fue San Francisco de Paula, fundador de los frailes mínimos, el gran taumaturgo, hacía milagros. No pasaba un solo día sin que realizara no uno, sino a veces incluso más milagros. Había creado un ungüento, no sabemos bien de dónde lo sacaba, con el cual curaba a los enfermos y liberaba a los poseídos. Y además fue un gran predicador, no solo en Calabria, sino que su santidad llegó hasta la corte de Francisco, donde fue llamado por el rey para que pudiera verlo en persona. Imagínense qué cosa. Vivió en el siglo XV en Paola, allí en Calabria, en la provincia de Cosenza, donde están los padres fundados por él, que también están difundidos por todo el mundo, y donde se encuentran los lugares vinculados a la vida del santo. Lo invocamos no solo por el pequeño resto de Calabria que encontraremos el domingo, sino por todos los fieles del pequeño resto del mundo, San Francisco de Paula, una gran luz en la Iglesia entre la Edad Media y el primer Renacimiento, que interceda por nosotros desde el cielo, pero sobre todo hoy, con todo el respeto por San Francisco de Paula, que ciertamente en el cielo no sufre por esto, recordamos con alegría y con emoción el 20º aniversario del nacimiento al cielo del Magnus Giovanni. Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Queremos recordarlo como el Papa, que se entregó por el bien de la Iglesia, que trabajó incansablemente y de manera constante por la unidad de la Iglesia y para conducirla, como ahora veremos, en el tercer milenio. Pablo. 2. Era 2 de abril como hoy, un día similar a este en el que me encuentro desde el punto de vista climático. 2 de abril de 2005 y a las 21:37, el sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Santidad Argentino, anunciaba que el Papa había muerto. Había querido preguntarle a Sor Tobiana. Ahora todos se atribuyen la última afirmación de Juan Pablo II, incluido el secretario, lo hacen. Por amor al Papa faltaba más. Otra cosa, pero fue Sor Tobiana quien recogió las últimas palabras de Juan Pablo II. Dejadme ir con Dios, dejadme ir con el Señor. Había vivido la agonía de los últimos días, que todos recordamos, yo los recuerdo perfectamente. Pertenezco a la generación de Juan Pablo II. Había vivido los últimos días de su vida acostado en la cama rezando. Había hecho el Vía Crucis. Él morirá. El sábado 2 de abril había hecho el Vía Crucis. Había celebrado también la Misa de la Divina Misericordia con íntima conmoción. Y también su dedicado secretario personal le rezaba con gran devoción la tradicional liturgia de las horas que él escuchaba. Luego, con un hilo de voz, mientras ya se acercaba el estertor de la muerte, había pedido que le leyeran la Pasión de Jesús. Según el Evangelio de Juan, y este fue Juan Pablo II, que pareció por un momento, pero solo por un momento, naturalmente que nadie me malinterprete, que la Iglesia se hubiera detenido con él. Pareció por un momento que con el anuncio de la muerte de Juan Pablo II muriera algo de la Iglesia. No lo sé. Así pareció. Luego, naturalmente, gracias a Dios, poco después, 17 días después de la muerte de Wojtyła, el 19 de abril de 2005, el cardenal Ratzinger se asomaba a la logia de San Pedro. Con el nombre de Benedicto XVI, humilde trabajador en la viña del Señor, el amigo, el colega, el colaborador de Wojtyła, aquel que nosotros, yo como ustedes saben, he llamado junto con Juan Pablo II, los dos testigos del Cordero. Hoy dedicamos el episodio. A él naturalmente, a Juan Pablo II, para honrar su memoria. Quisiera decir a los confrades que se nos da la posibilidad de mencionarlo en la misa. Si no se ha celebrado Toll Birth. Claro, hay que hacer 3 oraciones. La fiesta litúrgica fue fijada, como creo que sabéis, para el 22 de octubre, el día en que comenzó el ministerio de Pedro. Sin embargo,
Nada impide que hoy podamos recordarlo. Mientras tanto, hoy es miércoles, así que les recuerdo que esta noche en Lupus in Fabula está el magisterio sobre la familia de Don Enrico. ¿Por qué digo Lupus in Fabula? Porque el magisterio sobre la familia, ¿quién lo ha profundizado y desarrollado particularmente, sino justamente él? Juan Pablo II puede sin duda ser llamado el Papa de la familia. Entonces, este ciclo de catequesis se ha revelado ya desde el primer episodio, un solo episodio interesante, y por eso os doy cita esta noche con Don Enrico. Aquí está la publicación. Compartid, compartid, compartid. Recomiendo a todos que no se pierdan este ciclo de catequesis, porque hay mucha confusión con la pseudo-iglesia, la falsa iglesia del falso Papa Bergoglio. Es reciente la noticia escandalosa, a mi parecer, yo me escandalizo, que el cardenal Fernández, que en realidad no es cardenal, el prefecto de la Congregación para el Desmantelamiento de la Fe, ha dicho que en ciertos casos el cambio de sexo puede ser legítimo. Hemos llegado a esos niveles, queridos. Entre otras cosas, en la dignidad humana está la intención de afirmar que la libertad humana es ilimitada. No, la libertad humana es una. Aquí hay un cambio. Diría que es un cambio trascendental en la teología cristiana bimilenaria. Estén atentos. Sigue la catequesis familiar, es vital hoy a las 21. Pero luego también les recuerdo que hoy a las 6:30 de la tarde rezaré el Santo Rosario, mostrando también imágenes de Juan Pablo II. Queremos recordarlo precisamente como nuestro punto de referencia al Papa, como veremos ahora, del Totus Tuus. A las 6:30 ya está la publicación. Rezaremos juntos, yo guiaré el Santo Rosario. Compartan, compartan, compartan. En el canal de YouTube de Radio Domina Nostra, donde los invito a poner me gusta, que son muy importantes, y a difundir la tan esperada programación de Radio Domina Nostra. Suscríbanse, por cierto, si aún no lo han hecho. Nos estamos preparando para los últimos encuentros míos y de Fra Celestino, el próximo sábado, 5 de abril. A las 16:30 estaremos en Puglia, en Bari, en el Hotel Majesty. Ahí está, este es el lugar. A las 16:30. Coraje, pequeños, sigo siendo de Puglia. No falten a esta cita, aunque Puglia sea larga. Si pueden, hagan también sacrificios desde el Salento. Vengan, vengan, nos damos los saludos de Pascua, nos abrazamos y nos despedimos en el Señor como lo hemos hecho en todos los demás encuentros tan sumamente concurridos. Alabado Jesucristo y adelante con María. A las direcciones que se alternan a lo largo de los siglos y los milenios de transmitir las imágenes de las concentraciones, pero evidentemente Don Minutella. Y luego el domingo 6 de abril estaremos en la Mesia Terme, el encuentro en Calabria, siempre a las 4:30 de la tarde, para el primer domingo de Pasión en la Plaza La Mesia, en el Grand Hotel La Mesia. También aquí el Coraje, pequeño resto calabrés, es la ocasión para saludarnos y desearnos una feliz Pascua. Lunes, mañana 7 de abril, a las 5 de la tarde, el encuentro con el pequeño resto de Sicilia Oriental en Catania, en el Hotel Garden de San Giovanni La Punta. Estos son los últimos 3 encuentros, pero también les recuerdo que nos estamos acercando a los ritos de la Semana Santa. Entonces, nuevamente recordamos las citas entre Celestino y yo. Estaremos en Sicilia para todos los ritos de la semana. Santa en la pequeña Nazaret. El padre Ioannes estará en el norte. El domingo de Ramos celebra en Bérgamo. Lunes, martes y miércoles santo con amplia posibilidad de confesiones en casa. Betania en Savigliano, el jueves santo, el viernes santo, el sábado santo, con la vigilia y el domingo de Pascua regresa a Bérgamo. Este es el programa intenso. Le damos las gracias al padre Ioannes, del mismo padre. Don Ramón estará el jueves santo en Turín, así que no en Savigliano, sino en Turín. Bienvenidos a Santidad y Café. Hemos previsto una participación significativa de los fieles, siendo jueves santo y por lo tanto en Turín, no en Savigliano. El Viernes Santo se traslada al otro lado de los Alpes, a Asolo, en la provincia de Treviso, para la adoración y la liturgia de la cruz. El Sábado Santo, con la vigilia y la Pascua, vuelve a Toscana. Don Pavel estará disponible ampliamente para las confesiones durante toda la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos, el lunes, martes y miércoles santo. Y luego también el Triduo Pascual, hasta la mañana del Domingo de Pascua, estará en Roma. Aprovechad, queridos fieles, del pequeño remanente del Lacio y de Roma, para no perder estos momentos de gracia que nosotros, los sacerdotes de la asociación, ofrecemos. Apenas
Estamos tratando de favorecer a todos ustedes, y por eso, por ejemplo, don Pavel, por la tarde, a las 5 en punto, irá a celebrar en Nápoles. Don Enrico, en cambio, está presente en todos los ritos de la Semana Santa. Les recuerdo que ayuden al proyecto porque estamos intentando equilibrar las cuentas. En cuanto a los gastos sobre el seminario, un santo cura de Ars, la vida de las monjas, una buena parte de nosotros. Y luego también los viajes apostólicos, Pequeña Nazaret, con la construcción del kiosco más estable, donde celebraremos los ritos de la Semana Santa, hay que tener en cuenta que hay gastos diversos. En fin, eso está en la descripción. Líbano, cuenta corriente postal, el Papa que les invito a tener presentes. Agradezco a todos aquellos que en este periodo, de manera discreta pero constante, no dejan de brindar su ayuda. Evidentemente se dan cuenta de que es así como ayudan a que nuestro proyecto siga adelante. Mis queridos, aquí estamos. Hoy es 2 de abril, como dijimos al principio. Recordamos el 20º aniversario del Dies Natalis, del nacimiento al cielo de Juan Pablo II Magnus, que significa grande. Es un título que ha sido otorgado solo a unas pocas personas, pero a un par de pontífices a lo largo de los siglos. Y que sin duda sean Paul Este apelativo, o sea, significa realmente grande. Magnus quiere decir grande y el pueblo santo de Dios siempre ha sentido, en algunos casos, dar este título. He aquí figuras en la iglesia de santidad de ese papa en particular. Recuerdo especialmente a León Magno y Gregorio Magno. Recordamos todos los momentos del funeral de Juan Pablo II, cuando más de 1,5 millones de personas, quizás incluso 2 millones, llegaron a Roma. Ningún papa reunió jamás a tanta gente. El Papa murió a las 21:37 del 2 de abril y luego se celebraron los funerales. Cuando, si lo recuerdan, se cerró el libro del Evangelio sobre el féretro del gran pontífice de María. Bienvenidos a Santidad y Café. Resumir en pocas palabras la vida y el mensaje de Juan Pablo II no es una tarea sencilla. En mis libros hablo de ello aquí y allá. En particular, dedico amplia atención a Juan Pablo II en el libro Iglesia, ¿a dónde vas?, en la sección dedicada a los pontífices del posconcilio. El libro está siempre disponible si quieren. Dedico amplia atención a la figura, al papel, al mensaje, al gobierno. Y de Juan Breaktimple II. Esta mañana, mientras preparaba mi reflexión, pensé en identificar, Breaktint, con plena claridad, 8 puntos fundamentales que resaltan la innegable grandeza del gobierno de Juan Pablo II. Pero antes de contarles los 8 puntos que he identificado, comencemos dando un par de datos para quienes pertenecen a una generación posterior. Y siguen Radio Domina Nostra y Santos y Café. Juan Pablo II fue el Papa número 264 de la Iglesia Católica. Su nombre de bautismo era Karol Józef Wojtyła. Nació en Wadowice, en la provincia de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Fue ordenado diácono el 20 de octubre de 1946 por el cardenal Adam Stefan Papi. Fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre del año 1946, también por el mismo cardenal. Y luego fue una carrera, increíble. Hacia el episcopado, el cardenalato y el papado en tiempos récord. Piensen que se convierte en obispo, pero era algo que ocurría en Europa del Este a los 38 años. En realidad es increíble, 38 años. A los 38 años, el 28 de septiembre de 1958, es consagrado obispo auxiliar de Cracovia por el arzobispo Eugeniusz Basiak. El 13 de enero de 1964, entonces, apenas 6 años después de haber sido nombrado obispo auxiliar, se convierte en arzobispo de Cracovia, la sede más importante de Polonia junto con Varsovia. Por eso, el 26 de junio de 1967 es creado cardenal por Pablo VI. Se convertirá en papa
será elegido papa el 16 de octubre de 1978, a la edad de 58 años. También aquí una edad bastante joven, no es del todo joven, pero en comparación con los pontífices y su elección, Juan Pablo II es uno de los papas más jóvenes en la historia del BID. Obviamente, papado moderno. Recordamos todos no solo hoy, el 2 de abril de 2005, sino que también recordamos el 16 de octubre de 1978, cuando la fumata blanca anunciaba la elección del Papa y el cardenal Felici decía, «Habemus Papa», y citaba el nombre. Karol Wojtyła, Dios, se creó una incomodidad general. En la plaza de San Pedro eran los primeros pasos del camino hacia la globalización, de la internacionalización de la Iglesia y de la jerarquía. Y entonces se pensó en un papa africano, porque el apellido hacía pensar en algo como el África Wojtyła. Y en cambio aparece este atleta de Dios, este gigante de María, este bulldozer de la fe, con esos gestos desde el principio, digamos así, que todos recordaréis, emblemáticos, carismáticos, inolvidables. Empieza diciendo, alabado sea Jesucristo, y he aquí que los señores cardenales han llamado a uno de sus hermanos de un país lejano. Durante más de 400 años solo se elegían papas italianos. También esto rompía un protocolo que parecía inviolable. Y con ese italiano todavía un poco titubeante, a pesar de dominarlo, el Papa conquistaba de inmediato el corazón de la gente. Diciendo, si me equivoco, recuerden, si me equivoco, me corregirán. El 22 de octubre, la toma de posesión con aquella célebre homilía. Ese es, sí, ahora se me conmueve el corazón y me costará contener la emoción, porque yo soy, digamos, wojtyliano. Por antonomasia, y Juan Pablo II pronunciaba aquellas palabras celebérrimas que han entrado en la historia y que aún hoy resuenan en el mundo. Abrid, es más, abrid de par en par las puertas. A Cristo, no tengáis miedo. Así comenzaba la aventura de Juan Pablo II. Su lema, el lema de Juan Pablo II, era una cruz amarilla con un fondo azul para indicar a la Virgen y la M al pie de la cruz para representar a María. Y aquí de inmediato la connotación mariana del pontificado de Juan Pablo II. Y el lema fue, como es sabido por todos, totus tus, todo tuyo, María. Estos son los datos esenciales. Permanecerá como papa, como bien sabemos, hasta el 2 de abril. 2005, entonces, durante varios años. Primer papa no italiano, exactamente 26 años, 5 meses y 17 días. Y fue el tercer pontificado más largo. Después del de Pío IX, que resulta ser el pontificado más largo y el que tradicionalmente se atribuye a San Pedro Apóstol. El Juan Pablo II, como veremos dentro de un momento, se caracterizará sobre todo por ser un peregrino en el mundo. Realizó en total 104 viajes por todo el mundo, con la participación de multitudes inmensas, enormes. Entre las más grandes jamás reunidas, no solo por eventos de carácter religioso, sino también por festivales musicales, etc. Recordemos que en la Jornada Mundial de la Juventud en Roma, quizás uno de los eventos más significativos, Juan Pablo II, logró reunir en Roma, en Tor Vergata, a cerca de 2 millones de fieles. Se habla de jóvenes, no eran solo jóvenes, de todos modos, la mayoría sí. Fue un momento de gracia. Ahora les digo cuáles son, según yo, los 8 puntos más significativos del pontificado. Lo he pensado, lo he reflexionado, no pretendo que sean solamente estos, ni que sean exactamente estos. Ustedes verán, me dirijo sobre todo a los hermanos sacerdotes. Se los leo y luego profundizamos en el poco tiempo que tenemos. Entonces, los méritos de Juan Pablo II. Primero, introducir a la Iglesia en el tercer milenio, el jubileo. Segundo, haber trabajado y actuado para la caída del bloque comunista y por lo tanto haber evitado una guerra nuclear y el enfrentamiento de la Guerra Fría. El tercer mérito fue ser paladín de los valores no negociables, ante todo de la familia,
el Papa de la familia, sin duda, el defensor incansable de la vida desde su surgimiento natural, hasta su ocaso natural, por lo tanto en contra del aborto, en contra del divorcio y sobre todo en contra de la eutanasia. En resumen, fue el Papa quien abrió la frontera bioética. Cuarto mérito de Juan Pablo II, narró la primacía de Dios, la primacía de la oración, hombre de Dios, hombre de oración. Podríamos hablar en este sentido de un místico, Juan Pablo II, un místico. Este es el cuarto punto. Quinto, no sé si lograré tratarlos, naturalmente solo los anunciaré. Quinto mérito de Juan Pablo II, impulsor, defensor en tiempos de crisis postconciliar del fervor eucarístico y de la devoción. Mariana, el Papa de Tustus. Sexto mérito, en mi opinión, entre los que deberán profundizarse, haber abierto al ecumenismo de manera efectiva, autor de la encíclica Ut Unum Sint, publicada el 25 de mayo de 1995, muchos gestos significativos de Juan Pablo II hacia los hermanos de Oriente y los hermanos reformados, luteranos, etc. Esto, sin embargo, sin renunciar nunca, como sabemos, al menos a su identidad católica y a la nuestra. Séptimo, penúltimo, en mi opinión, mérito de Juan Pablo II, la custodia de la fe católica frente a las agresiones, como luego hará su sucesor Benedicto XVI, y de las teologías de la liberación difundidas sobre todo en América Latina y en el sudeste asiático, y del relativismo, del pluralismo religioso, del sincretismo y también de la teología progresista. Octavo y último mérito, aunque no por ello menos importante, Pedro en el mundo y enamorado de los jóvenes. Me parece que así de algún modo logramos completar el cuadro poliédrico de este extraordinario apóstol de María. Se llamó Juan Pablo, bastaba con ponerle Pedro y ya estaba la fisonomía, porque Wojtyła tuvo su existencia. Quizás hoy no podamos contarla, pero quien no conozca su vida debería hacerlo, porque está claro que aquí estamos ante uno de esos hombres de la providencia enviados por Dios, de vez en cuando en la iglesia para salvar lo que se puede salvar. Digo de inmediato que Juan Pablo II no es en absoluto amado por el mundo tradicionalista, que básicamente actúa así. O lo ignoran porque no quieren problemas, como están haciendo, por ejemplo, en la Gregoriana o en otros lugares, en seminarios. La fraternidad de San Pedro con Bergoglio. Hacen eso, fingen que no existe para no tener problemas. Y lo mismo han hecho con Juan Pablo II, o lo atacan, lo llaman, y enfrentan la crítica de ciertos sectores tradicionalistas, entre ellos fanáticos, defensores de un riguroso fanatismo tradicionalista, sin olvidar que también hay otros fanatismos que insisten en llamarlo el anticristo. Por ello, evidentemente, no haremos referencia a esta situación como decir a una ofensa histórica, consecuencia de las posturas adoptadas por parte de los sectores tradicionalistas, que lo definen como un anticristo. Del mismo modo, los progresistas lo han perseguido, porque durante mucho tiempo pensaron que era uno de ellos, por su temperamento desenfadado, el Papa fuera de lo común, etc. En realidad, en lo que respecta a la doctrina, sobre todo en lo que se refiere a la doctrina como tal, es decir, los documentos de la fe, Juan Pablo II no le quitó ni le añadió nada, simplemente custodió la fe tal como debía ser custodiada. Recibió el patrimonio de la fe, el depósito de la fe, en 1978 y lo entregó en 2005, íntegro, intacto y sin errores. Y también en términos Time 1.0 de frontera. En resumen, Juan Pablo II luchó por la defensa de los valores no negociables, donde se aferran los tradicionales. Y luego seguimos adelante, se aferran a la idea de que Juan Pablo II habría, con el espíritu de Asís, como lo llaman, con el encuentro de las religiones en Asís, introducido incluso, actuado como precursor del relativismo sincretista de Bergoglio. Esta es una acusación infame de la que los tradicionalistas deberán responder ante Dios. Porque Juan Pablo II nunca negó en absoluto la unicidad salvífica de Jesucristo. Tal vez el evento en sí fue desafortunado, eso podríamos estar incluso un poco dispuestos a aceptarlo, por supuesto,
pero no hay absolutamente nada de herético. En Juan, nada de nada. Un papa firmemente en la fe. Era uno de esos hombres enviados por Dios. Pierde a su madre de pequeño, se ve obligado a vivir su pequeña infancia, su pequeñez, en una condición inicialmente dramática. En la familia, porque muere la mamá, muere el hermano, le queda el papá que también morirá pronto, queda solo, y luego debe enfrentarse primero al nazismo y después al comunismo, de morir a sus compañeros durante las redadas. Yo lo escribí en mi libro, lo cuenta él. Los nazis que entran para arrestar a los seminaristas, y esto es lo más increíble, él tampoco tiene tiempo de esconderse, pero los soldados nazis no lo ven. No lo es, como si Dios lo hubiera hecho indisoluble, dice él, y dice que cuando se convierta en papa lo tendrá claro. Bendito día, hijitos, en los sagrados corazones de Jesús, María y San José. Algunos lo tienen claro desde el principio, pero como Dios impone humildad, no lo dicen. Pero hay hombres en la iglesia que tienen claro desde la infancia que están hechos para una obra. Dios la ilumina en esto y a Carol. Lo había tenido siempre claro, esto seguía vivo. Pares, compañeros de estudio eran luego llevados a los campos de concentración. De hecho, él los recordará toda la vida, y en cambio él quedaba ileso. No lo arrestaban. Luego después, una vez que había decidido, tras haber leído el Tratado de la verdadera devoción a María, porque él era un excelente actor, entrar al seminario, hay que recordar que la vocación sacerdotal es obra de la Virgen en Juan Pablo II, dice él. No se decidía porque ella estaba. Me parece que una llamada Ana, que lo cortejaba, también él probablemente estaba enamorado de esta colega de trabajo en el teatro, y de todas formas, leyendo el Tratado de la verdadera devoción mientras trabaja como obrera en la Solvay, él decide entrar al seminario y tiene un accidente gravísimo con un camión que lo atropella. Lo salva al borde de la carretera cuando realmente estaba a punto de morir, una mujer. Una mujer va, lo ayuda, llama a los servicios de emergencia, lo acompaña al hospital, le sostiene la mano, etc. Y luego desaparece esa mujer. Él nunca lo dijo, pero siempre tuvo el presentimiento de que podía ser la Virgen. Totus tuus. Por eso, cuando se convierte en obispo, adopta este lema que llevará consigo a Roma como papa y que difundirá por todo el mundo. Todo tuyo soy, María. El amor a la Virgen lo acompañará en los momentos difíciles. Recordamos en particular el atentado en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981, cuando a las 17:17 horas Juan Pablo II debía anunciar la fundación del Instituto sobre la Familia. Muchos vieron una conexión en esto. Ali Hakka dispara 3 tiros de pistola de arma de fuego. La tercera bala, la segunda ahora no la recuerdo, es la mortal, la letal. En un charco de sangre cae al suelo en el papamóvil Juan Pablo II y le dice a Stanislao, perdono al hermano que me ha herido. Y nosotros sabemos que esa bala hará, como dirá el profesor que lo opera, una trayectoria en zigzag sin que Juan Pablo II muere. Este es un momento particularmente dramático, como todos nosotros recordamos, y Juan Pablo II atribuirá a la Virgen Totus Tuus esta salvación. La salvación, dirá a menudo. Me acuerdo cuando nos lo decía el profesor. El padre Stefano de Fiores, mariólogo a quien yo seguí en la Gregoriana, en la Pontificia Universidad Gregoriana, nos contaba que él estuvo presente cuando en la investigación de profundización también fueron convocados algunos mariólogos. Él Boctiva, escuchaba a todos. Luego por la mañana ponía así la mano sobre la mesa y decía, ¿quieren saber mi interpretación? Y decía siempre exactamente esta frase, una mano disparó, una mano salvó, y se refería a Riminen. Pero este amor por la Virgen, si es posible de una forma aún más íntima, regresa al final. Estamos en las semanas finales de su vida. Tenemos en los ojos las imágenes de Juan Pablo II, mientras está el Vía Crucis en el Coliseo, guiado por Ratzinger, que sostiene el crucifijo, pero unos días, unas semanas antes, él pierde la voz. Le hacen una traqueotomía, sin decírselo, sin comunicárselo, pierde la voz. Son los últimos días dramáticos de Juan Pablo II, quien escribe a los médicos. Cuando entiende que ya no puede hablar, pide una tablilla y escribe, ¿qué me han hecho? Pero yo sigo siendo siempre totus tuus.
Volvamos entonces ahora a los 8 puntos que he desarrollado, que solo podré anunciar si no se vuelve demasiado pesado. Esperaría que no sea pesada esta reflexión en torno a Juan Pablo II. El primer punto es cuando se celebra el cónclave del 78, en el año dramático de los 3 papas, porque muere Pablo VI el 6 de agosto de 1978, Roma está bajo una capa de calor irrespirable. Los cardenales llegan todos a Roma, tomé la Itigua, hay cónclave. Y el 26 de agosto, fiesta de la Virgen de Czestochowa, es elegido Albino Luciani, con el nombre de Juan Pablo Fos, marcó un segundo momento realmente significativo. El 28 de septiembre, inesperadamente se anuncia la muerte del propio Albino Luciani, quien había tomado el nombre de Juan Pablo Perno. Y el cardenal regresan a Roma. En una atmósfera bastaría con leer los libros de historia, triste, sombría, pesada. Todos perciben que hay en el aire algo que no encaja, así que de nuevo el cónclave justamente es elegido. Él, Karol Wojtyła, desde hace 18 años. Cuando es elegido, estamos en el primer punto, el jubileo de la Iglesia del tercer milenio, antes de ser elegido. Probablemente porque había sido informado de la posibilidad de que los votos de los cardenales convergieran en él, el cardenal Stefan Wyszynski, el primado de la Iglesia polaca, se acerca al cardenal Wojtyła y le dice estas palabras: Dominus ad est et te vocat. El Señor te llama. Le anuncia que han pensado en votarlo a él. Se dice que Juan Pablo II se quedó en silencio, palideció, y entonces Wyszynski le hace esta profecía a Wojtyła. La llevará consigo durante todo el pontificado, diciéndole: el Señor te pide que introduzcas a la Iglesia en el tercer milenio. Se convirtió en Papa en el 78, con toda la tormenta aún en pie del posconcilio que Wojtyła logra gestionar, y luego muere en 2005 cuando desde hacía ya 5 años, desde un lustro, la Iglesia había entrado con Juan Pablo II, el timonel del concilio, en el nuevo milenio. Y aquí entonces Papa del Jubileo. Todos recordamos la apertura de la Puerta Santa, no por las cifras. Fantasmagóricos de este nuevo fiasco, clamoroso, a pesar de que los medios quieren hacer creer lo contrario. ¿Quién sabe? Es el segundo jubileo que le sale fatal a Bergoglio. El primero, al principio el de la misericordia, un fracaso clamoroso. No había ningún Roma para el jubileo. Este tampoco es la excepción. Cambio, recordamos todos los números al revés. Excesos clamorosos de Juan Pablo II para el jubileo del año 2000. Cuando con esa capa pluvial, no precisamente bonita que le pusieron, ese imperdonable ceremoniero pontificio, Monseñor Marini, le hizo ponerse esa capa pluvial horrible, según yo, horrible. Seguro que podían haber elegido una mucho más elegante, en fin, en esa ocasión. Allí Juan Pablo II, en una transmisión mundial, abría la Puerta Santa e introducía justamente, ya cojeando, ya sufriendo a causa del mal de Parkinson, introducía a la Iglesia en el tercer milenio. Con una dirección, con una brújula, el Concilio Vaticano II, esto, recordémoslo. En segundo lugar, el mérito de Wojtyła fue haber colaborado, haber contribuido a la caída del comunista. Cuando es elegido Juan Pablo II, el mundo está dividido en 2 bloques, como sabemos. El bloque soviético con los países satélites, Moscú, y el bloque capitalista occidental, por lo que durante años se temió la posibilidad de una guerra nuclear, pero sin duda se mantuvo en pie la llamada Guerra Fría. Entonces, la elección de un papa polaco, recuerdo que Polonia estaba bajo el régimen comunista, contribuyó sin duda al desarrollo. Providencial en el designio de Dios, la caída del muro de Berlín en 1986 y poco a poco después, en 1991, la caída definitiva de la Unión Soviética. Veis allí en la foto a Juan Pablo II en el histórico e inolvidable encuentro que se celebró en Roma
pasando también por San Pedro y culminando en el Vaticano con Mikhail Gorbachev, reconocido líder del Partido Comunista Ruso. Él, Juan Pablo II, lo encuentra en Roma. Es importante esta foto, pero quizás mientras decía que Wojtyła contribuye al derrumbe del comunismo, habría que haber puesto la foto, en mi opinión, con Lech Wałęsa, el líder de Solidarność, el sindicato obrero que en Gdansk primero y luego poco a poco en toda Polonia contribuye sosteniendo la medalla de la Virgen de Czestochowa al derrumbe del sistema soviético. No es casualidad que siga abierto todavía el motivo, la duda sobre los autores intelectuales del atentado en la Plaza San Pedro. Probablemente nunca se sabrá. Al menos no lo sabremos. De Calabria, o sea, San Francisco de Paula, fundador de los frailes mínimos y taumaturgo, hacía milagros cada día, a veces varios. Fueron los lobos grises, los de los servicios secretos, los Burj-Restovgor. Se dice que fue el Che Guevara soviético quien quiso eliminar a Wojtyła en el 81, efectivamente de hecho. Poco después se derrumba todo el sistema soviético, el gigante con pies de barro. O bien se dice que fueron masones, no se sabe, o todos juntos. En cualquier caso, no lograron eliminarlo. Wojtyła debía ser un hombre de gran fe. Les quiero decir porque me acuerdo cuando estudiaba en la Gregoriana, y luego también con el tiempo. En los estudios sobre Wojtyła, donde hay autores, incluso cristianos, quiero decir católicos, como Andrea Riccardi, a quienes en mi opinión se les escapa, o tal vez tienen el pudor de no decirlo, la verdadera manera en que Wojtyła abordaba la cuestión sociopolítica, geopolítica, porque fue un estratega. Sin duda, aunque esto se ha visto hace poco, Lech Wałęsa, el líder, decía que el verdadero motivo que impulsó a Wojtyła a interesarse por los dinamismos geopolíticos, un poco como intento hacer yo cuando les hablo de las situaciones en el mundo, no es que uno se acerque como político, como estratega geopolítico, sino como hombre de Dios, de oración. O sea, Wojtyła tenía una mirada de fe, sabía y comprendía. ¿Recuerdan sus viajes a Polonia? Cuando fue varias veces a Polonia durante el régimen soviético para proclamar que Polonia es patria de María, una patria en la que los valores cristianos no pueden ser suplantados. Era una visión de fe la que tenía Juan Pablo II al abordar la cuestión rusa y el problema del bloque comunista. De todos modos, con Juan Pablo II, él da un empujón y es el decisivo. Permítanme decirles que no, porque según yo, él da el empujón decisivo. Y por desgracia, la historia es así, en el sentido de que a veces se olvidan otros héroes. Y seguramente Juan Pablo II me guiña el ojo desde el cielo y me dice que tienes toda la razón, que el verdadero mérito del derrumbe del muro de Berlín y del sistema soviético se debe al sacrificio de uno solo, dentro del cual, naturalmente, está el sacrificio de muchos otros. Estoy hablando del sacerdote mártir, el polaco Jerzy Popieluszko, asesinado brutalmente por la policía soviética en Varsovia, él que había reunido a cientos de miles de personas con un movimiento junto a Solidarność por la liberación de Polonia. Su martirio sin duda contribuyó a un resurgimiento polaco que luego, naturalmente, Wojtyła llevó adelante. Tercer mérito, paladín de los valores no negociables. Juan Pablo II dijo que siempre se levantaría cuando tuviera que defender la vida. A lo largo de sus años fundó el Instituto para la Familia, que ahora los bergoglianos, los partidarios de Satanás, han transformado en una especie de enclave para difundir el relativismo, también moral, además del doctrinal. Pero Juan Pablo II fue el Papa de la familia, cuando vio que la familia estaba siendo atacada, que ya había sido informado con antelación de la voluntad de introducir nuevos, como ahora ya es algo difundido, nuevos modelos de familia, familia ampliada, familia diferente, familia ya no natural. Juan Pablo II luchó y hasta se quemó la posibilidad del premio Nobel, porque en aquel tiempo, justo en los años 2000, se hablaba concretamente de eso, lo recuerdo muy bien. Incluso diarios importantes internacionales anunciaban a gritos que Juan Pablo II recibiría el primer Nobel.
No se lo dieron porque alzó la voz en favor de los valores no negociables, en particular la familia y la vida. Luego sabemos, por debajo de la mesa, cómo Sor Lucía entra por derecho en la vida de Juan Pablo II, como otras figuras. Sor Lucía dirá que Satanás habría jugado sus últimas cartas contra la familia y contra la vida. Y Juan Pablo II, cuando la Madre Teresa ya anciana, quería reír. Ven estas otras figuras que giran en torno a Juan Pablo II, la Madre Teresa, Sor Lucía y la Madre Teresa, anciana, enferma del corazón, bastante cansada, le dirá al Papa: dame la obediencia, santidad, porque yo me reía. El Papa le dice: usted debe dejarse consumir, madre, yendo por el mundo. Mi obediencia es que grite en defensa de la vida. Y es verdad, porque la Madre Teresa, que no había hecho de este tema un asunto principal, a petición del ya anciano Juan Pablo II, va por el mundo la Madre Teresa y cambia de registro. Habla sí, siempre del amor de Dios, de la atención a los pobres, pero ahora siempre introduce el tema de la vida, en particular la lucha contra el aborto, hasta el final de sus días. Bendita jornada, hijitos, en los corazones de Jesús, María y San José Casto, el magisterio luminoso. Luego uno ve a Bergoglio y se pregunta cómo esos desgraciados en una cuba logran seguir, después de 12 años, en comunión con ese tipo. Se piensa en la Evangelium Vitae. Lo hemos citado varias veces, de hecho lo tenía en el bolso, lo había traído, el Evangelium Vitae. Nosotros hicimos un par de catequesis sobre él. Presumo que fue don Enrico en La Ventana sobre el magisterio de la familia, que fue fray Celestino en La Ventana sobre los 10 mandamientos. Presumo que tarde o temprano se referirán inevitablemente a esta encíclica, porque está en defensa de la familia, en defensa de la vida, es el código ético, moral de los 10 mandamientos. Evangelium Vitae es una encíclica que entra en la historia, clara, nítida, en defensa de la vida, en defensa del niño frente al aborto. Y luego la familia, Juan Pablo II defendió a la familia. Cuarto punto. Y tuvo el valor de pasar por alto, porque Juan Pablo II aquí reiteraba que la Iglesia jamás podrá permitir la comunión a los divorciados y a los abandonados que viven un amor conyugal, es decir, como marido y mujer. Pero estos pueden hacer la comunión espiritual, aunque no pueden acercarse a la Eucaristía. Y Bergoglio fue capaz de sepultarlo. Vivieron Juan Pablo II y Benedicto XVI, pero nada, nadie se dio cuenta. Pero ahora estoy en el cuarto punto, porque ya son las 10, así que solo podré anunciar el primado de Dios, Vohtiva como místico, el primado de Dios. Este quizás sea el núcleo del que partir. Yo lo puse en el cuarto punto, pero no lo ordené por importancia. Si vierais cómo preparo las catequesis, lo entenderíais en poco tiempo. Tal vez haya que revisar la jerarquía. Quizás esta la puse en primer lugar, pero yo la había puesto en cuarto. Poco a poco iba eligiendo el primado de Dios. Karol Wojtyła es alguien que se sumerge en Dios. Él no rezaba, se había convertido en oración. La oración era, como para tantos de nosotros debe serlo, para todos nosotros debe serlo, aliento, fuerza. Gran fortaleza. Juan Pablo II. Dormía poco, comía lo esencial. Físicamente, la única enfermedad que realmente lo invalidó fue el mal de Parkinson. Dios los hace así, lo ha recompensado al final. A otros les da poco a poco y los mantiene en pie con esa patología durante toda la vida, que viven muchos años, pero cargan con esa enfermedad. El Señor dice que distribuyen. A otros, al papa atlético que nadaba, que iba a esquiar, qué maravilla, tonificado, ¿cómo se dice? Tonificado, atractivo, quiero decir atlético. Al final Dios, justo al borde de los años 90, precisamente con la llegada del jubileo que yo puse en primer lugar, porque esa fue su misión, introducir a la Iglesia con el jubileo del tercer milenio, se enferma del mal de Parkinson, tremendo para un papa. Un papa comunicativo como él ya no puede sonreír, se le endurecen los músculos de la cara, se reseca. Cuando le dicen, entonces, séquese. Porque Navarro Valls dice, santidad, ¿acaso ya no podéis mostraros? ¿Acaso Jesús no se mostraba en la cruz? Entonces se seca la saliva porque no la siente y se le escurre, y se ve a Wojtyła que se seca del otro lado. Entonces yo lloraba de verdad, porque en ese momento vi la inmensa fuerza de este hombre que penetró mi alma.
Siento a Bojtiva vivir en mí en muchas cosas, hijitos, queridos. ¿Cómo se puede uno rendir jamás? Cuando él se secaba, ella lo saludaba desde el otro lado delante de millones de personas. Y cuando cojeaba, yo le serví la misa en Palermo, en el estadio de Palermo. Tuve la gracia, junto con otro seminarista, de entrar nosotros dos solos a la sacristía. Mientras se vestía para la misa, un silencio. Madre mía, hijos queridos, ¿cómo se pueden olvidar ciertas cosas cuando se encuentran a los hombres de Dios? Entró allí arrastrando los pies, ya no caminaba, era el 94, me parece, o el 95, ya no caminaba bien, arrastraba los pies. Se notaba que le costaba mucho esfuerzo. Cuando se vestía estaba inmerso en Dios, como se decía de Don Bosco, rodeado por millones de personas, él estaba inmerso. Sumergido en Dios, la oración, la primacía de Dios. Juan Pablo II se sumergía en la oración. Y también tenemos este testimonio de un hombre tan .3 que buscaba a Dios. Y por tanto, sin duda, un místico. Quinto punto, relanzamiento eucarístico y devoción mariana. Y aquí no es que tengamos que decir mucho, sabemos. Del amor que tenía por el sagrario ya hemos contado estas cosas otras veces. Pero hay dos episodios que por sí solos hablan, en realidad tres. El primero, Sor Tobiana, solo cuando muera contará que desde joven lo seguía Bojtiva, que se convirtió en obispo a los 38 años, y ya entonces de puntillas estaba Sor Tobiana bastante más joven. No sé cuántos años tenía, pero lo veía en el suelo, aunque no lo decía, de rodillas, al obispo y luego al cardenal, y después incluso al papa en el suelo, con los brazos en forma de cruz delante del sagrario, adorando a Jesús. Allí tomaba grandes decisiones. Segundo episodio. En los viajes apostólicos que él hacía por todo el mundo, Juan Pablo II, cuando el séquito regresaba destrozado por el desfase horario y esas cosas, allí pasaba por la capilla y ya no salía, tanto que tenían que cerrar con llave. Decían, Santidad, esta noche la capilla está inutilizable, porque después necesitaba retirarse a su habitación. Aquí la devoción a María. Y el tercer punto, cuando en el último proceso del Corpus Domini, tanto el secretario Stanislao como Monseñor María le suplican, Santo Padre, aquí está el reclinatorio, porque usted lo pidió, no se arrodille, Santidad. No podía, se le había terminado el cartílago en las rodillas de tanto estar guiado. Y sin embargo, cuando exponen la santidad de él que había hecho así, se arrodilla. Y luego la devoción mariana, el amor al rosario. No hace falta añadir nada más al Papa del Totus Tuus. Sexto punto, el ecumenismo, abierto al diálogo con los hermanos ortodoxos. Ha realizado gestos importantes, incluida la olvidada encíclica Ut Unum Sint, publicada con ocasión del... Es decir, fue publicada para iniciar este diálogo, aún más intenso con los hermanos ortodoxos y con los hermanos de la Reforma Luterana y en general con los hermanos de las iglesias reformadas. Invito a los confratres a retomar esa encíclica. ¿Por qué? ¿En qué está el ecumenismo? Se habla de un Papa Francisco progresista, etc., pero el ecumenismo está muerto. A Bergoglio el ecumenismo nunca le importó nada. Y es interesante, porque con Bergoglio tenéis que usar lo contrario. Os voy a explicar lo que quiero decir. Muchos tradicionalistas critican a Wojtyła por esta apertura ecuménica que luego también Benedicto continuó. El hecho de que Bergoglio lo haya boicoteado, el ecumenismo, que lo haya boicoteado de forma clamorosa, aparte de ese encuentro forzado con Cirilo en Cuba, en La Habana, en años pasados, por lo demás no hay un movimiento ecuménico como el que tuvo Wittenberg. Entonces el boicot de Bergoglio indica que Dios lo quiere. No sé si logro decirlo, que el ecumenismo, Dios tiene algo en mente, porque cuando se habla, por ejemplo, por caridad, lo menciono al gran prelado del Papa Juan, el último Papa. Se dice que traerá la unidad, Dios quiere la unidad, lo dijo Jesús para que todos sean una sola cosa. Bergoglio no quiere, disfruta de la división. El diablo es el que divide. Bergoglio no ha hecho mucho, casi nada, es más, no tengo tiempo, en cambio comparado con Juan Pablo II. Creía profundamente en esta identidad de fraternidad y luego dispuesto a revisar todo.
Séptimo y último punto, he incluido el séptimo punto, la custodia de la doctrina. Es un aspecto aparentemente irrelevante. El penúltimo es un aspecto aparentemente irrelevante porque no se subraya. En realidad, en los 26 años de pontificado con Juan Pablo II, la doctrina se fortaleció, la oficial, no la de los líderes de opinión como Lance Cook, o Gutiérrez, o Leonardo Boff, o Walter Casper. No, pero la doctrina oficial de la Iglesia. Con Juan Pablo II no hay ninguna falta contra la doctrina, ninguna. Ninguno. Los tradicionalistas solo dan pretextos. Me refiero al espíritu de Asís, al sincretismo. No. Juan Pablo II en los saludos a la curia romana en la Navidad del 86, cuando en octubre había hecho el encuentro en Asís, precisó que Jesucristo es el único Salvador. No hemos querido poner esto en duda, pero él defendió precisamente la doctrina. ¿Cuál es la prueba de fuego? No sé si ustedes aquí dentro lo están pensando, la prueba del 9 que Wojtyła tenía en el corazón, aunque muchos dicen que no era así, pero se equivocan. Él tenía en el corazón la doctrina y el llamado a Roma de un cardenal alemán. Se llamaba Joseph Ratzinger. En 1980 y 1981, Juan Pablo II lo llama a Roma. Desde ese momento, Ratzinger se convierte en el brazo derecho de Juan Pablo II. Los dos se encuentran con frecuencia y emprenden toda una batalla magisterial contra las teologías de la liberación. El último punto es que Ratzinger es un peregrino en el mundo y amigo de los jóvenes. Las cifras de los viajes apostólicos juveniles de Juan Pablo II impresionan. Durante su pontificado, Juan Pablo II viajó más que todos sus predecesores. El Papa Ratzinger también, incluido Benedicto. Mientras que algunos de los destinos de sus peregrinaciones, como los Estados Unidos o Tierra Santa, ya habían sido visitados por su predecesor Pablo VI, muchos otros países no habían sido visitados anteriormente por ningún pontífice, y las multitudes siempre fueron clamorosas. Numerosísimas las visitas pastorales también a las parroquias de Roma, a las ciudades, a los santuarios y a los lugares de trabajo en Italia. Fue el primer papa en viajar al Reino Unido, donde se reunió con la reina Isabel II, la jefa de la Iglesia anglicana. Con ocasión de sus numerosos viajes, destacó su devoción a la Virgen María, visitando muchos santuarios dedicados a ella, los de Knock en Irlanda, Fátima en Portugal, Guadalupe, Lourdes, Loreto en Italia y Pompeya en Italia. Del 25 de enero al 1 de febrero de 1979, Juan Pablo II realizó su primer viaje apostólico. Entonces, su primer viaje apostólico fue entre enero y febrero, visitando la República Dominicana, las Bahamas, Santo Domingo, la ciudad de Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Monterrey y Nassau, presidiendo 7 misas y pronunciando 36 discursos públicos. Ese mismo año realiza el segundo viaje apostólico, el primero a su tierra natal. Como papa, celebró 12 misas y pronunció 37 discursos públicos. Allí visita Varsovia, Diezno, Stochowa, Cracovia, Kalvaria, Wadowice, Brzezinka y Nowy Targ. Ese mismo año, del 29 de septiembre al 8 de octubre de 1979, realiza su tercer viaje apostólico a Irlanda, Estados Unidos de América y Naciones Unidas. Las ciudades visitadas fueron Dublin, Drogheda, Galway, Knock, Limerick, Maynooth, Boston, Nueva York, Philadelphia, Des Moines, Chicago, Washington. Celebró 13 misas pronunciando 75 discursos públicos. También en 1979, un último viaje a Turquía se llevó a cabo del 28 al 30 de noviembre. Visitó Ankara, Estambul, Éfeso y Esmirna, pronunciando 2 homilías y 13 discursos públicos. Es el primer papa en visitar Puerto Rico. También viaja a Colombia, a Bolivia y visita muchos estados. La lista de viajes es interminable. Todas recordamos el último viaje apostólico de Juan Pablo II. Puede que alguien lo recuerde. El último viaje apostólico significativo de Juan Pablo II fue a Lourdes, del 14 de agosto al 15 de agosto. 2 días.
Un papa que aún puede moverse, inclinado hacia adelante en la silla de ruedas, y los realiza. La despedida del planeta es el Papa de los jóvenes. Finalmente, las Jornadas Mundiales de la Juventud. La JMJ es un encuentro internacional de espiritualidad inventado por este genio de María, que fue Juan Pablo II. Estas Jornadas Mundiales de la Juventud nacieron entre 1983 y 1984. Juan Pablo II había dado cita en Roma con motivo del Año Santo de la Redención para el Domingo de Ramos. Se presentaron allí 300.000 jóvenes provenientes de todo el mundo. En esa ocasión, Juan Pablo II entregó una cruz de madera a los jóvenes para simbolizar el amor de Jesús por la humanidad y como anuncio que solo en Cristo muerto y resucitado hay salvación y redención. Entonces, la primera edición se lleva a cabo en Roma el 23 de marzo de 1986. Los demás encuentros se celebran en Buenos Aires el 11 y 12 de abril de 1987. Mismo. 900.000 personas, aproximadamente 1 millón en total, participaron activamente en la Jornada Mundial en Buenos Aires. La segunda Jornada Mundial se celebra en Santiago de Compostela, en España, en 1989. Imaginen, fueron muy concurridas. La siguiente Jornada Mundial de la Juventud fue en Częstochowa, en Polonia, en el Santuario Mariano de la Virgen Negra, donde aún se percibían los efectos del telón de acero, con aproximadamente 1,5 millones de fieles. En Denver, en los Estados Unidos, en 1993, y en Manila en 1995, donde se alcanzó el récord histórico, 5 millones de personas. Asistieron a la misa según las estimaciones, pero algunos dicen aún más. Y luego recordamos la de París, valientísima, porque todos desanimaban diciendo que en París no viene nadie a la santidad. Hagámosla en París, y vimos lo que sucedió. En el 97, la célebre e inolvidable Jornada Mundial de la Juventud en Roma, en el 2000 en Tor Vergata con el Papa Bosco. Jesús Cristo, tú eres mi vida, en Toronto, en Canadá, en el año 2002, la última Jornada Mundial, presidida por Juan Pablo II, quien en aquel entonces se encontraba ya muy enfermo. He aquí, he intentado resumir sintéticamente los datos estratosféricos de lo que hoy en la transmisión en directo hemos llamado Juan Pablo II Magnus, el Grande. Quisiera concluir esta larga catequesis en homenaje a nuestro inolvidable Juan Pablo II con las últimas palabras que pronunció antes de morir. Está en el lecho de muerte, tiene todas las máquinas conectadas que lo mantienen con vida. Él con los ojos, porque ya no puede hablar, hay cardenales, obispos. Está toda la corte pontificia unida a él. Pero él busca con la mirada a Sor Tobiana, que lo había seguido durante toda una vida. Entiende que el Papa necesita un y entonces Sor Tobiana se acerca. Los cardenales, el mismo Monseñor Stanislao, se apartan por delicadeza. Sor Tobiana va allí con el Papa moribundo y se arrodilla, le toma la mano. Juan Pablo II la mira. Ahora no es oficial, pero parece que derramó una lágrima, pero no es oficial. La mira y pronuncia sus últimas palabras, break time, a Sor Tobiana. Déjenme ir a la casa del Padre. Morir así es. Déjenme ir a la casa del Padre. Pueden imaginar cómo se podía sentir. Sor Tobiana, que sin embargo no llora porque debe cumplir hasta el final. Su deber se eleva con un coraje extraordinario. Asume la responsabilidad de decirle al equipo médico, desconecten el soporte vital, desconecten el soporte vital. Los médicos se miran, sin embargo, con rostro pálido. Contarán también alguna historia, y estaba Comastri. Por lo visto, también estaba Ratzinger, aunque no estuvo presente en el momento de la muerte. Razzi, que va poco antes y que lo dice claramente. Una decisión tan audaz y meditada, con una seguridad inquebrantable, que los médicos no dudan. Era justamente Dios quien lo quería así. Entonces los médicos obedecen a Sor Tobiana. No tiene que repetirlo una segunda vez.
porque después de haberlo dicho, regresa para apoyar a Juan Pablo II en el momento final, y así vuelve allí. No necesita comprobar si lo hace, porque lo dijo con tanta convicción. Desconecten el respirador, que no fue necesario insistir. Y así se desconecta el respirador. Ustedes saben cómo es. Depende de la gravedad del paciente. A veces es cuestión de pocos segundos. De todos modos, un par de minutos. Y luego el paciente muere. Así se desconecta la máquina y los presentes cuentan que todo parecía tan irreal, porque parecía que nunca iba a morir. El gigante de María, la misma Sor Tobiana, estaba allí, esperando aún que no sucediera lo que en el fondo sabía que iba a suceder. Se oye solo la máquina y a las monjas, porque no estaba solo Sor Tobiana. Como séquito tenía un par de monjas, Sor Tobiana era quien lo cuidaba personalmente. Todos en la sala pontificia oyen la máquina que hace ti, ti, ti. Tiene es un el estertor de la muerte. Mira, los presentes relatan por última vez rápidamente. Y luego mira a Sor Tobiana y cierra los ojos. Expira tomando la mano de Sor Tobiana e inclinando dulcemente la cabeza. Eran las 21:37, pero mira tú, después de 20 años, del 2 de abril de 2005, se iba un gigante que nos espera en el paraíso. Yo sé que lo encontraré entre los amigos en la puerta del cielo, no puede no hacerlo. No me va a hacer esta ofensa, Juan Pablo II. Cuando vaya allí, él se dejará ver. Imaginen. Entonces ahora es posible intervenir telefónicamente, llamando al número telefónico de Radio Domina. Para esto o para otras cosas. Les recuerdo hoy por la tarde a las 18:30 el rosario, recordando a Juan Pablo II, y luego a las 21 la imperdible catequesis de don Enrico, el magisterio inolvidable. Esperamos que sea inolvidable, lo que provoca la emoción. Inolvidable, imperdible catequesis de don Enrico. Miren qué hermosa sonrisa tiene allí don Enrico, el magisterio sobre la familia. Ho detto di no indimenticabile, l'imperdibile catechesi di Don Enrico, guardate che bel sorriso che c'ha lì Don Enrico, il magistero sulla famiglia.